Buenos días, mi nombre es José Luis Talavera Carrasco, soy neuroanestesiólogo y vamos a hablar acerca de anatomía y fisiología pulmonar. Antes de continuar con la clase, quisiera agradecerle a todos los participantes de este curso la confianza que nos brindaron de poder aprender juntos en este proceso de formación continua. En esta clase nos trazamos los siguientes objetivos: describir la anatomía de las vías respiratorias, cuál es su clasificación y las estructuras que lo componen, los volúmenes y capacidades pulmonares, cuáles son las definiciones de cada uno de ellos, el control y regulación del proceso de la respiración, los mecanismos que están implicados en este proceso, y el intercambio gaseoso. Cómo se da el intercambio gaseoso desde el momento de la respiración hasta la difusión a través de la célula. Bien, la vía aérea se divide a nivel del cartílago cricoide en dos porciones: vía aérea superior y vía aérea inferior. El cartílago cricoide es una de las estructuras que están a este nivel. Es el cartílago más inferior de la laringe y forma parte de la vía aérea superior, pero es el punto de referencia para dividirlas a ella. Las estructuras que forman la vía aérea superior es la cavidad nasal, la cavidad oral, la faringe y la laringe. Estas estructuras tienen una importancia sobre todo al momento de hablar lo que son la vía aérea y los predictores de vida difícil para el control de la misma. Todos estos parámetros se van a tomar en cuenta en las clases posteriores y su profundización en el estudio de ellos para cuando toquen las clases sobre evaluación y manejo de la vía aérea. En esta clase nos vamos a enfatizar más en lo que es la vía aérea inferior, que está compuesta por la tráquea, bronquios y pulmones. La tráquea es un tubo membranoso que consiste en tejido conectivo y músculo liso. Está reforzado entre 16 y 20 piezas de cartílago en forma de C. Tiene un diámetro entre 1,5 y 1,6 centímetros y esta comienza inmediatamente inferior al cartílago cricoide, que estaría a este nivel. Y esta tráquea se proyecta a través del mediastino y se va a dividir en bronquios primarios derecho e izquierdo. Esta división se hace a nivel de la quinta vértebra torácica y van a formar el bronquio principal derecho y el izquierdo. Una de las características que tenemos que tener en cuenta es que el bronquio principal derecho mantiene casi el mismo eje de la tráquea, a diferencia del izquierdo, que es un poco más horizontal. Estas características tenemos que tenerla en cuenta al momento de manipular la vía aérea o si queremos hacer una intubación unipulmonar, las diferencias anatómicas de cada uno de estos dos bronquios. Los cartílagos que forman las paredes laterales y anteriores de la tráquea tienen una forma de C, y esto, una de las funciones fundamentales es que mantienen el paso abierto del aire a través de estas estructuras, evitando que éstas se colapsen o se obstruyan con facilidad. La pared posterior de la tráquea no tiene cartílago y está formada por una membrana ligamentosa y músculo liso, como podemos observar en esta estructura. Este músculo liso puede alterar lo que es el diámetro de la tráquea. Al momento del proceso de la tos, este músculo se contrae y reduce lo que es el diámetro de la tráquea. Esto es lo que hace como un mecanismo de defensa y ayuda a expulsar mocos, sustancias extrañas o cuerpos extraños que se ven alojados en esta y obstaculizan lo que es el flujo continuo del aire. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta es que la tráquea está revestida de un epitelio columnar pseudoestratificado que contiene numerosos cilios y células calciformes. Estas células calciformes producen moco, que los cilios que tienen revestido este epitelio hacen un continuo movimiento de este moco, donde mantienen la limpieza y la permeabilidad de la vía aérea.
Otra de las estructuras que componen la vía aérea inferior son los pulmones. Los pulmones son los principales órganos de la respiración. Cada pulmón tiene forma de cono, con su base que va a estar apoyada en lo que es el diafragma y su ápice que se va a localizar en la parte superior y va a estar aproximadamente entre 2 centímetros por encima de la clavícula. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. El pulmón izquierdo solamente tiene 2, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Cada uno de estos lóbulos van a estar separados por fisuras profundas y prominentes en la superficie del pulmón. Cada uno de estos lóbulos se va a ir subdividiendo en pequeños segmentos broncopulmonares que van a estar separados entre sí por tabiques de tejido conjuntivo. Estos segmentos broncopulmonares a su vez se van a ir subdividiendo, pero la diferenciación de esto es que esto permite la formación del árbol traqueobronquial y en situaciones patológicas, cuando hay que hacer una resección quirúrgica, se pueden quitar independientemente un segmento broncopulmonar sin la necesidad de quitar todo el pulmón o afectar el funcionamiento del resto del mismo. Esta es una ventaja de cómo están distribuidas este tipo de estructuras. Después de ingresar al pulmón, el bronquio primario se va a ir ramificando muchas veces para formar el árbol traqueobronquial. Cada bronquio primario se divide en bronquión secundario y a medida que ingresan a los pulmones o van penetrando el parénquima pulmonar, se van a ir subdividiendo en secundario. Esta subdivisión va a continuar subdividiéndose y ramificándose hasta finalmente dar lugar a los bronquios terminales, que van a irse dando sus subdivisiones hasta llegar a lo que son la unidad funcional de los sacos alveolares, donde se va a dar en la mayor parte lo que es el intercambio gaseoso. A medida que los conductos de aire de los pulmones se vuelven más pequeños, las estructuras de sus paredes van a ir cambiando. Si bien aquí al inicio de la tráquea y los bronquios principales están compuestos de anillos cartilaginosos que le van a dar esa estructura un poco más rígida, a medida que se van ramificando estas estructuras van a irse cambiando la disposición entre cartílago y músculo liso, tanto así que las paredes de los alvéolos terminales están más compuestas por músculo liso. Esto lo que va a permitir es que estas estructuras presenten una etapa de relajación y contracción del músculo liso y que van a cambiar el diámetro de estos conductos de aire, con el objetivo de garantizar las demandas de oxígeno que nuestro cuerpo demanda. Por ejemplo, durante el ejercicio, que hay una mayor cantidad de demanda de oxígeno por otro trabajo que están haciendo los músculos principalmente, esto lo que permite es que el diámetro puede aumentar, aumentando así el volumen de aire que se mueve desde el exterior hacia el interior y así suplir la demanda. En cambio, en los procesos patológicos como los ataques de asma, la contracción del músculo liso en los bronquiolos terminales puede dar como resultado una disminución del flujo de aire hasta el punto que puede ser muy reducido hasta llegar a una hipoxia extrema y comprometer la vida del paciente. Todas estas diferencias en cómo se van dando las ramificaciones hasta llegar a estas unidades funcionales, es bueno que las tomamos en cuenta, debido a que en base a eso nosotros podemos ir modificando nuestros parámetros ventilatorios de acuerdo a las resistencias de las vías aéreas que nosotros presentemos. Otra de las partes fundamentales que tenemos que tener en cuenta son los volúmenes y capacidades pulmonares que vamos a presentar. Debido a esto, vamos a empezar con los volúmenes. El volumen tidal o el volumen corriente no es más que aquel volumen que se ejerce en una respiración normal, un proceso de inspiración, expiración normal y en estado de reposo.
Este volumen va a oscilar aproximadamente entre 500 ml, que sería lo que nosotros estamos respirando en un proceso normal de reposo. El volumen de reserva inspiratorio es aquel que ocurre cuando mandamos a hacer una inspiración forzada, y este volumen va a oscilar entre los 3000 mililitros. El volumen de reserva expiratorio es aquel que sea después de un proceso de respiración normal, forzamos la expiración y valoramos cuánto es el valor de este, que va a andar aproximadamente entre 1100 mililitros. Y el volumen residual es aquel volumen de reserva que se mantiene en la cavidad pulmonar y va a estar aproximadamente entre 1200 mililitros. Los volúmenes son las capacidades pulmonares, los volúmenes que circulan en todo lo que es el árbol traqueobronquial y el parénquima pulmonar, y las capacidades pulmonares va a ser la sumatoria de estos volúmenes, teniendo en cuenta de que la capacidad inspiratoria va a ser la sumatoria entre el volumen tidal y el volumen inspiratorio de reserva, que va a ser aproximadamente entre 3500 mililitros. Los 500, que era el volumen corriente, más los 3000, que es el volumen de reserva inspiratorio, y suma lo que es la capacidad inspiratoria. ¿Cuánto es lo que yo puedo forzar a mis pulmones a introducir la mayor cantidad de aire posible? La capacidad residual funcional va a ser la sumatoria entre el volumen de reserva y el volumen de reserva, el volumen residual, y esta es lo que nos va a dar un valor aproximadamente de 2300. La capacidad vital va a ser la sumatoria entre el volumen de reserva expiratorio, el volumen tidal y el volumen de reserva inspiratorio. La capacidad pulmonar total va a ser aproximadamente entre 5800 mililitros, y es toda la capacidad o todo el volumen capaz que puede albergar desde una inspiración forzada hasta una expiración forzada. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta de acuerdo a las patologías que presentan nuestros pacientes, ya sean obstructivas o restrictivas, para así programar el ventilador y así garantizar una ventilación mecánica lo menos traumática y acorde a las necesidades del paciente. Todo este cambio o todos estos volúmenes y capacidades se van a dar de acuerdo a diferentes factores que van a influir en lo que es la entrada y salida de aire. Todo el flujo de aire dentro y fuera de los pulmones se van a regir por dos principios físicos principales. Uno son los cambios en el volumen que van a resultar de los cambios de presión, y de esto se traduce de que a medida que aumenta el volumen de un recipiente, disminuye la presión dentro del recipiente, y a medida que disminuye el volumen de un recipiente, aumenta la presión del recipiente. Todos los músculos de la respiración cambian el volumen torácico y por lo tanto la presión dentro de la cavidad torácica. Bien, suena un poco confuso, pero vamos a aclarar esto. Esto va a llegar a un punto, tenemos la presión intrapleural que va a estar entre menos 4 y menos 5 centímetros de agua. Al final de la expiración llega un momento en que se van a nivelar las presiones entre el alveolo y la presión atmosférica, y aquí no hay movimiento de aire, es una etapa pasiva como tal. Esta presión negativa que ejerce la pleura va a hacer que empiece a marcarse una diferencia de presión entre el alveolo y la presión atmosférica, lo que va a permitir una entrada de aire. Y esto es cuando inicia lo que es la inspiración y permite la entrada de aire hasta llegar al punto donde estas presiones se van a nivelar. Pero al final de esto se van a nivelar al punto de que el alveolo va a quedar con una insuflación, pero al aumentar
al final de la inspiración, el tórax y los alvéolos dejan de expandirse. La presión alveolar y la presión atmosférica se vuelven iguales y aquí no va a haber movimiento de aire. Durante la expiración, el volumen torácico disminuye, produciendo una disminución del volumen alveolar y en consecuencia la presión alveolar aumenta por encima de la presión atmosférica, permitiendo la salida de aire. Todos estos factores atmosféricos de presión y los cambios de presión que permiten que entre y salga el aire no actúan de forma sola. También hay otros mecanismos que van a regular, como los receptores de estiramiento, los quimiorreceptores, los varoreceptores, para ver la presión con la cual se insufla la cavidad torácica, y van a tener una autorregulación y van a estar regulándolo a través de los centros nerviosos de la respiración. Van a estar regulando estos procesos. Entonces, repasemos nuevamente. En un momento que se va a dar al final de la expiración, el alvéolo queda vacío y las presiones van a quedar iguales con la presión atmosférica y no hay movimiento de aire. En este caso, la prueba que tiene una presión negativa va a ejercer un gradiente de presión un poco negativo que va a permitir que después de quedar este pequeño instante de equilibrio, esa presión intrapleural, que es de menos 4 centímetros de agua, va a permitir que provoque otro gradiente de presión y sea más negativo dentro de la cavidad torácica en comparación con la presión atmosférica, y va a permitir que el aire llegue o insufle los alvéolos. Una vez que se da este proceso, el alvéolo llega a un punto que está insuflado y va a equiparar las presiones atmosféricas y va a dejar de insuflarse. Entonces, el volumen torácico, después de este proceso, va a reducir o va a producir una disminución en lo que es el volumen alveolar. En consecuencia, la presión alveolar va a aumentar y va a ser discretamente mayor que la presión atmosférica, y esta presión atmosférica, al ser menor, este gradiente de presión hacia afuera va a permitir la salida del aire. Cuando termina esta disminución del volumen torácico, se detiene el proceso y se repite, comenzando nuevamente en el proceso 1, que es donde estaba vacío nuevamente el alvéolo, y vuelve a repetirse nuevamente eso. Ahora, cuando miremos la parte de la regulación a través de los centros nerviosos, vamos a ir comprendiendo cómo, o vamos a integrar toda esta estructura, porque ninguno funciona tan separado. Uno es autorregulación de lo otro y se tienen que ver, se ven por separado, pero al final tengan en cuenta de que todo esto trabaja en un mismo sentido. Otra parte que controla la respiración son centros nerviosos, que son 4 fundamentales: el centro neumotáxico, que están a nivel del puente, y el centro anéustico. Este es el grupo respiratorio pontino, que están a nivel del puente, a nivel del tallo cerebral. Y posteriormente tenemos a nivel de la médula oblongada el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal. Cada uno de ellos van a tener un papel fundamental, pero de forma general, ¿cuáles son las funciones que tienen estos centros? 1. Establecer el ritmo de la respiración. 2. Transmitir ese ritmo central a las motoneuronas, ya sea de los músculos intercostales o los músculos respiratorios que participan en este proceso. Ajustar el ritmo respiratorio y la respuesta motora a las necesidades metabólicas. ¿Esto qué quiere decir? Que si estamos ante una demanda por un ejercicio extremo, entonces tenemos que aumentar lo que es la descarga de las motoneuronas hacia los músculos intercostales y hacer que la cavidad torácica se empiece a relajar y contraer, haciendo la entrada y salida aérea para suplir las necesidades. Otro de los aspectos fundamentales es que estas mismas necesidades metabólicas tienen que tener en cuenta con la parte de la homeostasis y el equilibrio ácido-base como una
etapa de respuesta para el equilibrio de este con las primeras instancias. Y como última función importante es utilizar el mismo gasto de energía para llevar a cabo varias funciones que eran entre el proceso anterior de los cambios de presiones, y esto para mantener un equilibrio y un ahorro de energía. Bien, las vías aferentes que se van a tener en cuenta en este proceso van a ser, vamos a irlas viendo de cefalocaudal. Primeramente tenemos los glúmeros carotídeos, que van a formar parte del nervio glosofaringeo o el noveno par craneal. Estas van a llegar a lo que es el núcleo del tracto solitario, un núcleo de neuronas o un acúmulo de neuronas que comparten entre el noveno y el décimo par craneal. Aquí se van a encontrar varoreceptores y quimiorreceptores que van a formar o van a captar estímulos sobre la concentración de oxígeno, concentración de CO2 y la concentración de hidrogeniones. En base a esto, bien pueden mandar respuestas negativas o positivas, o excitatorias o inhibitorias, para regular la respiración. También, que forman parte del nervio vago, otra de las vías aferentes del control de la respiración son los que se encuentran a nivel del callado aórtico y a nivel pulmonar, como los varoreceptores y quimiorreceptores, que también van a estimular o excitar o inhibir este grupo neuronal para posteriormente tener una respuesta. Y a través de los nervios intercostales sobre los receptores de estiramiento muscular. Esto que es lo que permite tener una capacidad para expandir la caja torácica sin necesidad de comprometer o desgarrar los músculos. Al momento de que esta caja torácica llegue a su límite máximo de insuflación, manda señales de que ya es suficiente y inhibe la relajación de los mismos o la contracción del diafragma para mantener ese patrón, y así permitir la relajación para el proceso de la expiración. Todas estas vías a través del noveno, del décimo y los nervios intercostales son los que van a brindar información a este núcleo del tracto solitario para regular lo que es el patrón respiratorio. Este núcleo del tracto solitario está a nivel de la médula oblongada, que forman parte del grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal, que a través de esta es que se va a dar lo que es la movilidad de lo que es la caja torácica a través de los músculos intercostales y el diafragma para hacer los movimientos respiratorios. Los quimiorreceptores y el control de la respiración, como les explicaba anteriormente, van a ver en lo que son los cuerpos carotídeos o los cuerpos aórticos sobre la concentración de CO2, oxígeno e hidrogeniones. Estos cuerpos o estos receptores van a detectar cuánto es la cantidad de oxígeno que está permisible para tener, cuánto es el CO2 si está por arriba de los 45 milímetros de mercurio, o la cantidad de hidrogeniones que van a tener si el paciente no está en alcalosis o en acidosis, y van a mandar una respuesta. Esta respuesta bien puede ser excitatoria o inhibitoria de acuerdo a las demandas que tenga el paciente o el estado clínico que tenga el paciente, y van a ver un aumento o una disminución de la ventilación, y por consiguiente vamos a tener una respuesta primeramente en estos parámetros, lo que es el CO2. Una cosa fundamental es que estos están relacionados directamente entre CO2 y la cantidad de hidrogeniones a través de otro mecanismo que vamos a tener aquí. Los hidrogeniones no van a difundir libremente a través de la barrera hematoencefálica por sus características específicas para la difusión de diferentes sustancias, pero el CO2 a través de la barrera hematoencefálica puede difundir a través de una enzima que es la anhidrasa carbónica, y puede transformar o puede hacer entre CO2 y agua a formar
ácido carbónico y posteriormente va a dar como consecuencia bicarbonato e hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a estimular ya en lo que son los centros quimiorreceptores estos centros que están a nivel del bulbo raquídeo o la médula elongada y van a aumentar ese patrón respiratorio como respuesta al aumento del CO2. El paciente empieza a aumentar su frecuencia respiratoria y por consiguiente elimina a través de la respiración el CO2 hasta que llegue en parámetros normales y ya deja de formar hidrogeniones y deja de estimularse este centro para mantener una presión o un patrón respiratorio lo más normal posible. Caso contrario pasa cuando hay una disminución del CO2, no tiene este estímulo y por lo tanto parte de estos quimiorreceptores y con los que estaban a nivel de los cuerpos carotídeos y aórticos envían señales para disminuir lo que es el patrón respiratorio y aumentar lo que es la cantidad de CO2. De esta forma nosotros podemos regular desde el punto de vista neurológico el patrón respiratorio que tienen los pacientes. Algunos pacientes que van a tener alguna afectación a nivel del bulbo raquídeo pueden caer en paro respiratorio por la falta de regulación sobre este tipo de la falta de regulación que se le va a dar desde el punto de vista neurológico a estas estructuras pulmonares. A diferencia, cuando nosotros queremos hacer o nos mandan a hacer una inspiración forzada que es voluntaria, que vamos a inflar un globo o vamos a soplar las velas de un pastel, entonces este tipo de movimiento de control, como es voluntario, viene y se hace a través de la corteza motora. Ahí tenemos el homúnculo y toda la representación de toda la musculatura en el área motora va a estar representada aquí, y esa área va a mandar señales a través de los tractos motores, médula espinal, y van a llegar a lo que son los músculos intercostales, músculos abdominales y parte de lo que es el diafragma para hacer una inspiración o una expiración forzada. Caso contrario pasa a través de cuando hacemos una inspiración, vamos a la alberca, queremos bañar, estamos buceando y aguantamos la respiración. En ese momento nuestro CO2 empieza a aumentar porque no lo estamos eliminando, es un proceso normal de respiración y hay un punto de ruptura o un punto de quiebre, que ese punto de quiebre es lo que sucede cuando este CO2 aumenta y estimula a través de los centros de los quimiorreceptores, a través de los hidrogeniones, por aumento excesivo del CO2, va a estimular eso, que el punto de quiebre está entre los 75 y los 80 milímetros de mercurio de CO2, y este estimula y el paciente lo forza a respirar. Los pacientes que están sumergidos, lo que va a producir es que al introducir o a estimular que respire el paciente, introducen agua, es cuando se produce el ahogamiento. Aunque querramos evitarlo, hay una señal muy fuerte que dice respira, y como no lo podemos hacer o el medio en que nos encontramos no es el más adecuado, es cuando se produce la introducción de agua a la vía respiratoria y se produce el ahogamiento de los pacientes. Pero tenemos en cuenta de que el CO2 es uno de los principales reguladores del centro de la respiración. Como conclusión, en esta parte, lo que es el control de la respiración, vamos a tener en cuenta de que los centros superiores van a estimular lo que es el centro neumotáuxico. El centro neumotáuxico inhibe lo que es el centro anáutico. El centro anáutico es el que su estimulación produce lo que son las respiraciones anáuticas o pausadas. El centro neumotáuxico es lo que inicia la cascada o la rampa inspiratoria. La inhibición de este centro anáutico es lo que va
a su efecto de inhibición, produce la activación de los centros de la médula oblongada y su activación a través de las motoneuronas, con los que los músculos inspiratorios van a empezar a mover los músculos intercostales y a través del nervio frénico lo que es el diafragma. Toda esta parte es la parte efectora. La parte eferente, como vimos anteriormente, viene a través del nervio o el par craneal noveno, el décimo, y los quimiorreceptores, barorreceptores que están en los senos carotídeos y aórticos, así como también los receptores de estiramiento pulmonar a través del décimo par craneal, que van a estimular o van a inhibir este tipo de acciones. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el intercambio gaseoso. A medida que los conductos de aire a los pulmones se hacen más pequeños, el revestimiento de sus paredes también va a ir cambiando. Como les decía anteriormente, todo lo que es la estructura de la tráquea con sus cartílagos se va a ir diferenciando, se va a ir reemplazando por lo que es el músculo liso, que va a permitir la contracción o relajación de los alvéolos terminales. También el parénquima o el epitelio con el cual está recubrido o está recubierto la tráquea va a irse cambiando a medida que las ramificaciones se van profundizando más en lo que es el parénquima pulmonar, y así el epitelio ciliado de los conductos o el reemplazo que se haga de este epitelio ciliado va a irse encaminando a una capa muy delgada que consiste en un epitelio escamoso delgado y no es estratificado, sino que se vuelve simple. Este intercambio de gases con la sangre ocurre principalmente a través del revestimiento epitelial de los alvéolos, aunque también se puede producir en algún intercambio a través de las paredes de los bronquios respiratorios, que pueden tener algunos conductos alveolares. La difusión rápida de oxígeno y el dióxido de carbono es posible debido a la delgada capa epitelial que separa entre el aire de la sangre en los capilares pulmonares y los saqueos alveolares que contienen estos gases. Entonces, a medida que se vayan ramificando, estos se van a irse diferenciando. El músculo liso reemplaza el cartílago y el epitelio estratificado se va a ir cambiando hacia ser un epitelio simple, lo que va a permitir la difusión de los gases respiratorios. Entonces tenemos en cuenta aquí que la membrana alveolar capilar es una superficie más o menos homogénea que está compuesta por un conjunto de estructuras que estos gases las deben de cruzar para hacer el intercambio. Estas estructuras son 6 capas. Primeramente, aquí en esta parte celeste tenemos lo que es el alveolo y vemos esta capita celeste, que sería lo que es una capa de líquido que contiene lo que es el surfactante, lo que es el epitelio alveolar, la membrana basal del epitelio alveolar, un espacio intersticial, la membrana basal capilar y el endotelio. Normalmente esta membrana alveolo capilar tiene un diámetro promedio de 0.5 micras, lo que permite una facilidad para la difusión de los gases. Se tiene de que estos pulmones cuentan entre 400 y 600 millones de alvéolos y su superficie es muy amplia y puede ser entre 70 o hasta 100 metros cuadrados de superficie. El oxígeno cruza desde el alvéolo hacia el capilar y el CO2 va a salir desde el capilar hacia el alvéolo para su posterior eliminación a través de la expiración. Todo este cambio gaseoso se va a dar a través de un gradiente de presión, y entonces tenemos que, si vemos en este esquema, la presión
atmosférica de oxígeno es de 150 milímetros de mercurio. Y la presión de oxígeno que viene de los capilares pulmonares es alrededor de 40 milímetros de mercurio. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener una diferencia de presión de aproximadamente de 64 milímetros de mercurio. Por el contrario, el CO2 en la sangre capilar pulmonar tiene una presión de 46 milímetros de mercurio, mientras que en la parte alveolar es de 40 milímetros de mercurio. Estos gradientes de presiones diferentes permiten de que el oxígeno pueda difundir a través de la membrana alveolo-capilar con facilidad. En cambio, si vemos que la diferente gradiente de presión entre el oxígeno que está en los capilares pulmonares con lo que se encuentran a nivel del aire inspirado es aproximadamente 64 milímetros de mercurio, y vemos que el CO2 solo tiene aproximadamente 6 milímetros de mercurio de diferente gradiente de presión. ¿Y por qué pasa esto? Porque simplemente el CO2 difunde con mayor facilidad 20 veces más que el oxígeno, y esto permite de que el CO2 se pueda eliminar o pueda difundir a través de la membrana alveolo-capilar. Bien, en palabras sencillas, ¿qué les quiero decir? Que una vez que nosotros inspiramos, la cantidad de oxígeno que hay aquí es mucho mayor que la que llega a través de la circulación o del ventrículo derecho que está bombeando a través del tronco pulmonar a los pulmones para que esta sangre se oxigene. Esta sangre llega con una presión de 40. Entonces la cantidad de oxígeno que hay aquí es mucho mayor, y por eso la diferente presión que hay con la del alveolo, con la de la sangre capilar, es mucho mayor. Entonces el oxígeno difunde a través de esta delgadísima membrana alveolo capilar y satura la hemoglobina, que tiene una mayor afinidad con el oxígeno. En cambio, el CO2 es 6 milímetros de mercurio mayor que en el alveolo. Esta pequeña diferencia, como el CO2 difunde con mayor facilidad, hace que este difunda a través de la membrana hacia el alveolo, y al momento de la expiración este pueda salir hacia el aire atmosférico. Una vez que salen de las venas pulmonares a las cavidades izquierda, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, circulación sistémica, y van a lo que son los tejidos o a los músculos, a los tejidos que se están perfundiendo. Y sucede exactamente lo que pasó en el alveolo, algo muy parecido en los tejidos. La concentración ahora de oxígeno que llega a este vaso sanguíneo es mucho mayor a la que tienen estos tejidos. Entonces esta diferencia de concentración de oxígeno hace que pase donde hay mayor cantidad de oxígeno a menor cantidad de oxígeno. Y así este oxígeno que entra a la célula es captado a través de las mitocondrias, donde se da la respiración celular y donde se producen los 32 ATP en un proceso aeróbico. Y el CO2, como es mayor porque es el producto de desecho de ese metabolismo celular, la concentración es mayor que en este vaso sanguíneo que están ahí, y difunde hacia el vaso sanguíneo, y este nuevamente por el sistema venoso llega a la aurícula derecha, ventrículo derecho, tronco pulmonar y otra vez al alveolo. Y así sucesivamente se está dando lo que es el intercambio gaseoso. Y esto se da justamente por esas diferentes gradientes de presiones sobre los cuales se pueden estar dando. Pero para que todo esto se dé, también tienen que existir otras propiedades. Una de ellas es la ley de Fick. La ley de Fick, es lo que dice: la tasa de transferencia de un gas a través de una lámina de tejido es proporcional al área del tejido y a la diferencia de presión parcial del gas entre ambos lados de la lámina, e inversamente proporcional al espesor del tejido. ¿Esto qué quiere decir? Que entre mayor sea la presión parcial de ese gas, mayor va a difundir. Entre mayor sea la área, que estamos hablando que son de entre 70 y 100 metros cuadrados de superficie alveolar que hay en los pulmones,
pues el área es bastante grande como para poder difundir. ¿Qué es lo que lo puede ver afectado? El espesor de la membrana alveolo-capilar, que en algunas patologías sucede con alguna frecuencia, como el edema pulmonar o el derrame pleural, que puede afectar la expansibilidad del tórax. Entonces, donde se ve afectado es inversamente proporcional al espesor. Quiere decir que entre más grueso, más difícil de que pueda difundir, o más dificultades para difundir. Entre más fina sea, mayor va a ir a difundir. Esa sería la principal consideración que tenemos que tener en cuenta. Otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta es la superficie de intercambio. Y aquí vienen las famosas áreas de West. Actualmente se consideran 4 áreas de West. La segunda y la tercera son las que son mayor desde el punto de vista funcional y van relacionadas con lo que es la ventilación y la perfusión. En la primera área, que se llama colapso, ¿qué es lo que sucede? Que la presión alveolar, y por el efecto de la gravedad, como está dispuesto el pulmón, el alveolo está tan lleno de aire que esa presión del alveolo colapsa el capilar que forma la membrana alveolo-capilar, y lo que disminuye es el flujo o la perfusión de este órgano. Por lo tanto, la presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial, y la presión arterial mayor que la presión venosa, y por lo tanto el intercambio gaseoso en este nivel no se da. En la segunda área, que se llama cascada, la presión arterial es mayor que la presión alveolar y la presión alveolar es mayor que la presión venosa. Por lo tanto, en este nivel son condiciones óptimas para que se puedan dar un intercambio gaseoso, porque vemos que el alveolo está insuflado, los vasos están con buena perfusión y el intercambio gaseoso es fácil de darse. Un poco menos en la tercera área, que es la distensión, y vemos que aquí por efecto gravitatorio el vaso está más ingurgitado, y eso permite que la membrana alveolo-capilar pues también vaya teniendo sus consideraciones en lo que es la difusión del mismo. En tanto, el alveolo va a estar menos lleno de aire. Y el último, que forma parte sobre lo que es la presión intersticial es la presión arterial mayor que la intersticial, y esta mayor que la venosa, y la venosa mayor que la alveolar. Justamente en esta área es donde los efectos gravitatorios y los puntos hidrostáticos ejercen mayor presión, y es donde mayor frecuente vamos a tener en cuenta cuando nosotros auscultamos los pacientes, y es a nivel de la base donde se encuentra la mayor cantidad de crépitos, por la misma cantidad o por la misma disposición de todas estas consideraciones fisiológicas que tenemos que tener en cuenta. Esto va a cambiar si el paciente está en supino o si el paciente está en decúbito lateral, y vamos a tener en cuenta las variaciones de posición del paciente. Con respecto a lo que estamos viendo de superficie de intercambio, otro que tenemos que tener en cuenta es el espacio muerto y el espacio muerto anatómico y el espacio muerto fisiológico. El espacio muerto anatómico corresponde a las vías aéreas de conducción en las que no se va a producir intercambio gaseoso: la tráquea, bronquio, los bronquiolos y algunos bronquiolos terminales. En cambio, el espacio muerto fisiológico, este es un parámetro en el cual va a determinar la incapacidad pulmonar para eliminar CO2. Y entonces, este espacio muerto fisiológico es aquellas zonas pulmonares que no se pueden hacer una buena eliminación de CO2, como el caso en las zonas de West, las personas que están menos perfundidas y mal ventiladas, las personas que están con afectaciones de la membrana alveolo-capilar, que no se da ese intercambio gaseoso, es lo que se va a considerar como espacio muerto fisiológico. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el espesor de la membrana, y era lo que mirábamos según la ley de Fick. Entre más grueso es el grosor de la membrana es mayor, esta va a ser inversamente proporcional. Mayor grosor, menor difusión del gas. Si tenemos en cuenta que en un proceso patológico hay factores de
inflamación, interleuquina, leucotrieno, todo lo que son factores de necrosis tumoral, proliferación de proteasas, neutrófilo, y esta membrana se va a ir engrosando a diferencia del alveolo normal, o bien se llenan de líquido por un edema pulmonar, etcétera, o bien porque haya hemorragia pulmonar y los alveolos están llenos de sangre. Esto va a interferir en el intercambio gaseoso. Entonces todos estos parámetros tenemos que tener en cuenta, y más cuando sometemos a un paciente a ventilación mecánica, cuáles son los requisitos, cómo nosotros podemos mejorar este intercambio gaseoso. Otro que tenemos que tener en cuenta es sobre el tamaño molecular. Si bien entre el CO2 y el oxígeno, aquí en una persona o que tenga sus órganos pulmonares estén en perfecto estado, una persona normal, pues este tipo de tamaño molecular no va a interferir desde el punto de vista para la difusión de los mismos. Así que en esta parte no es muy importante que la veamos, pero sí el coeficiente de solubilidad, qué tan difundible y qué tan soluble pueden ser los gases, y esto incluye también para los gases anestésicos, cuando estamos viendo algunos gases anestésicos que en su momento pues se van a ver, y vamos a hablar sobre el coeficiente de solubilidad y cómo nosotros mejoramos a este intercambio gaseoso a través de estos parámetros. Como bien dijimos, el CO2 es mayor difundible que el oxígeno, y por lo tanto este va a difundir con mayor facilidad a través de estas estructuras. Todos estos parámetros que hemos visto hasta ahora tenemos que tenerlos en cuenta al momento de ver o considerar la ventilación mecánica, principalmente en los pacientes. Bien, hasta aquí la plática que les tenía que dar. Espero les haya servido y aclarado algunas dudas. Dudas que tengan lo pueden hacer a través de la página aquí de Facebook para contestar las dudas que presenten. Muchas gracias.